Ya se observa. Sí. Sí, ya. Ok. Se ve ahorita. Ahorita no, licenciado. Aparece Mm. como que ya dejó de compartir. Ah, vaya, permítanme entonces. Y ahora sí ven. Ahorita, en mi caso, solo aparece. Ah, sí, ahorita sí ya dice funciones polinomiales. Ya. Ah, vaya, perfecto. Sí, eso vamos a ver ahora, funciones polinomiales. Para iniciar, pues, yo creo que algo vimos ya de esto en la tutoría anterior, acerca de las funciones lineales, que son parte de las funciones polinomiales. Entonces, ahora nos vamos a detener un momento a analizar cómo son las raíces de un polinomio y sus factores y qué importancia tienen en el análisis de ciertas gráficas. Para ello, pues vamos primero a ver un polinomio, una función polinomial en forma factorizada. Podemos ver entonces que tenemos ahí f de x igual a x más 3 por x menos 2. Esa función polinomial está factorizada y de esa manera se nos hace más fácil encontrar los puntos donde la gráfica de esa función corta al eje de las x, o se llama también las raíces del polinomio o los ceros de la función. Y eso pues lo hacemos igualando a 0 cada uno de los factores, empezando por el que está a la izquierda, x más 3 igual 0. Despejamos x y tenemos que x es igual a menos 3. Luego el factor de la derecha, x menos 2 igual 0. Despejamos y obtenemos que x es igual a 2. Con esos dos valores yo ya puedo tener claridad que la gráfica de esa función pasa exactamente en menos 3 y en 2 en el eje de las x o las abscisas como se le llama en algunos casos. Vemos entonces que las raíces, y aquí quiero que nos detengamos porque cuando nosotros oímos la palabra raíz, generalmente la asociamos con la raíz cuadrada de algo. Pero en este caso, pues en este contexto de funciones y polinomios, estamos hablando de los valores que hacen 0 a esa función o los valores que son solución de ese polinomio. Eso vamos a entender como raíces. Entonces, con ese proceso que acabamos de hacer, yo puedo identificar que ese polinomio en forma factorizada tiene como raíces a menos 3 y a 2. Y eso lo podemos ver en la gráfica. Si graficamos esa función, para graficarla, pues ustedes saben que hay que resolver eso, ¿verdad? X más 3 por x menos 2, multiplicarlo, y eso pues me da la función. Luego la introducimos a GeoGebra y podemos ver ahí que esa es la gráfica. Y aquí les he marcado exactamente que pasa cortando al eje X en menos 3 y en 2. Es una función cuadrática cóncava hacia arriba o abierta hacia arriba.
Bueno, hasta ahí creo que estamos bien. Pero, ¿qué sucedería si la función está escrita en su forma general? Como esta. F de x igual a por x a la cuarta más b por x al cubo más c por x al cuadrado más d por x más e. Ahí ya se nos hace un poquito más complicado. Primero porque es una función o un polinomio de grado 4. Sería un poquito complicado porque no tiene sus factores hacia la vista, no está factorizada. Tendría que buscar una forma para factorizarla. Y ahí es donde surge esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué factores tienen estas funciones? Recordemos que los factores son las partes que integran una multiplicación y que su resultado es el producto. Ejemplo, si yo tengo A por B, que es igual a C, yo puedo decir que A y B son factores de C. Y también, si yo conozco que A por B es igual a C y conozco a A, yo pudiera saber cuánto vale B dividiendo C por A. De esta manera, ¿verdad? Si yo tengo que A por B es igual a C y yo conozco A y quiero saber cuánto vale B, yo paso esto a dividir y me quedaría que B es igual a C entre A. Entonces, si yo conozco los factores de un producto, conozco uno de ellos, yo puedo encontrar el otro dividiendo el producto entre el factor que conozco. Y tenemos un ejemplo. Si yo tengo que 20 es igual a 5 por 4, yo puedo encontrar, si yo conociera solo el factor 5, yo puedo saber cuánto vale el otro. Dividiendo 20 entre 5, eso me da 4. Y en el otro caso, si yo conociera solo 4 y quiero saber el otro factor, 20 entre 4 me da 5. De esa manera es que funciona el hecho de conocer los factores de un producto. Una condición para probar que una cantidad es factor de otra es que su división sea exacta. Ese dato es importante para la situación que nos ocupa. Si yo quiero saber si una cantidad es factor de otra, yo debo probar o debo estar seguro que la división es exacta. Que al tomar ese número, ese valor, ese polinomio, lo que sea, y dividirlo entre ese factor, el residuo debe darme 0 para poder nosotros concluir que de eso trata el teorema del factor. El teorema del factor nos dice eso. Yo puedo probar si una cantidad, si una expresión es divisible exactamente entre otra, es decir, que el residuo sea 0, entonces yo puedo decir que es factor esa cantidad de el polinomio que estamos tratando. Veamos entonces, hablemos del teorema del residuo. El resultado de evaluar una función polinomial en un valor a es igual al residuo de la división de la función polinomial entre x menos a. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un polinomio y lo voy a dividir entre otro de la forma x menos a, ese es importante. De esa forma puede ser. No puede ser x cuadrado más algo de x más otro número. No me funciona el teorema del residuo. El teorema del residuo solo me funciona cuando voy a dividir un polinomio o una función polinomial entre un binomio de la forma x menos a. Si al evaluar la función o el polinomio en ese valor a, el valor que me dé es el residuo de esa división. O sea que no necesito hacer toda la división para darme cuenta que eso está ocurriendo. Encontremos el residuo de dividir eso, miren. X cubo más 2x cuadrado menos 3x más 5 entre x menos 2. Quiero que observen esto. Dependiendo del signo que esté aquí,
yo se lo cambio para evaluar en esta expresión. Y aquí está. Para poder encontrar el residuo de esta división, yo debo sustituir 2 en el polinomio. Y aquí lo podemos ver. La primera expresión va al cubo, por lo tanto es 2 al cubo más 2 multiplicado por x al cuadrado. En este caso, como estoy sustituyendo 2, 2 va al cuadrado, menos 3 multiplicado por x, nuevamente sustituyo el 2, más 5. Al resolver estas expresiones, este primero me da 8, 2 al cuadrado. Recuerde que cuando yo tengo una expresión de este tipo, primero elevo y luego multiplico. Entonces, al elevar 2 al cuadrado me da 4 por 2, también me da 8. Menos por más da menos, 3 por 2, 6, más 5. Al resolver esta operación, veo que el resultado es 15. Significa entonces que si yo hiciera esta división, x al cubo más 2x cuadrada menos 3x más 5 entre x menos 2, yo obtendría un cociente y además obtendría un residuo igual a 15. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, esto nos indica que x menos a no es factor del polinomio. ¿Por qué razón? Porque acabamos de decir que el teorema del factor me dice que si el residuo de una división de un polinomio entre un binomio de esta forma, x menos a, si el residuo es 0, entonces yo puedo asegurar que este binomio x menos a es factor de todo el polinomio. Y como no me dio 0, sino que me dio 15, entonces yo concluyo de que este valor x menos, en este caso, x menos 2, no es factor del polinomio. Significa entonces, si yo tengo un binomio de la forma x menos a y al evaluar la función en este valor a me da 0, entonces yo concluyo de que este binomio x menos a es factor de esta función o es raíz este valor. Este valor es una raíz. Quiero que no nos confundamos aquí. Toda esta expresión x menos a sería un factor de este polinomio. Y este valor a es raíz de este polinomio. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que sea factor toda la expresión y otra cosa es el valor que es raíz de la expresión. Bien. Probemos ahora si x menos 4, x a la cuarta menos 2x al cubo más x cuadrada más x menos 1 tiene como factor a x menos 1. Significa entonces que debo probar esta función, como me están diciendo que pruebe si x menos 1 es factor de ella, yo debo evaluarla en 1. Recuerde que evaluar una función es sustituir el valor que dice aquí en donde va la x. Y esta es una forma, algunos autores plantean de que una función, esta es la mejor forma de escribirlas. Esto también se puede escribir como y igual a x cuarta menos 2x cubo más x cuadrado más x menos 1. Pero al escribir y aquí, no me da la idea que me sirve para este caso. Y la idea es, f de x es igual a x cuarta, significa que el valor que vaya aquí, yo lo debo sustituir aquí,
lo debo sustituir aquí, lo debo sustituir aquí y lo debo sustituir aquí. Significa que el valor que vaya aquí yo lo voy a sustituir en todas aquellas X que aparezcan en la expresión. Entonces no sé si tienen calculadora a la mano y me gustaría que lo hagan ahorita y me digan ustedes si X menos 1 es factor o no es factor de esa expresión. Les voy a dar unos 5 minutos. Recuerden que las participaciones estas que vamos haciendo las vamos a tomar en cuenta también para la próxima evaluación. Creo que algunos ya tienen notas y vieron que en efecto son de mucha ayuda esos puntitos que ustedes se ganan con sus participaciones. Así que en este momento les voy a pedir que me comprueben si X menos 1 es factor de esa función o de ese polinomio. La respuesta queda 0. ¿Ya lo evaluaron? Sí, Bien, permítame que voy a ir anotando. Fíjense que como estoy presentando no puedo ver quién está participando. Si me hace el favor de darme su nombre. yo soy de Chalate. No Ah, sé si bueno. siempre cuenta. Debe contar, sí, yo voy a pasarle el dato al licenciado para que le comente a su tutor o tutora. Ok, Rosibel Martínez. Rosibel Martínez. Ajá, dígame, ¿qué es lo que hizo para comprobar eso? La verdad es que está algo sencillo y no se necesita calculadora porque como las X van a ser sustituidas por 1 y el 1 elevado a cualquier potencia siempre, bueno, en cuestión de elevado a la 1, a la 2, a la 3, siempre Sí, da 1. Por tanto, sí, X4 sería 1 sí, y 2 por X3 sería menos 2. 1 sí, menos 2 nos da menos 1. X sí. cuadrado es 1, menos 1 más 1, 0. Y en el otro que X es 1, 1 menos 1 igual 0. Entonces, por tanto, todo nos queda a 0. Correcto. Significa entonces que el residuo es 0, ¿verdad? Por lo tanto, el binomio sí sería factor. Sí, sería factor de todo el polinomio. Bien, esto es lo que queríamos probar y usted nos lo acaba de explicar. Excelente. Esto es lo que hacíamos. Evaluada la función en 1, ahí está representado. Vemos que el residuo es 0. Por lo tanto, si al evaluar una función o un polinomio en un valor específico el residuo me da 0, significa que el polinomio tiene como factor a X menos ese número. Esto nos lo dice, de acuerdo al teorema del residuo, como el resultado de la división entre X menos 1 es 0, podemos concluir que X menos 1 es factor del polinomio. Excelente. A manera de conclusión, ¿qué nos dice el teorema del residuo? Nos dice que si yo tengo que dividir un polinomio entre un binomio de la forma X menos A, basta con que yo evalúe la función o el polinomio en este valor A y voy a obtener el residuo. No necesito hacer toda la división. Solo evaluándolo obtengo el residuo. Nuevamente, vea que según el signo que lleva aquí, la evaluación en la función debe ser con signo diferente al que lleva aquí, porque puede ser entre X más A. Significa entonces que debo evaluar la función en el valor menos A, si aquí fuera más. En este caso, como es menos, aquí debe ser positivo. Bien, podemos ver entonces que el teorema del residuo nos ayuda de la división de un polinomio entre un binomio de la forma X menos A, siendo A un valor numérico conocido, sin necesidad de hacer la división. Bueno, pero en términos más formales, esto lo tienen ustedes ahí en su documento,
nos dice lo siguiente. Si yo tengo un polinomio en x dividido entre x menos un valor c, esto más el residuo entre el divisor. Si yo esto que está dividiendo lo paso a multiplicar, observe usted que cuando multiplique qx por x menos c, me va a quedar esto. Y cuando multiplique x menos c por r entre x menos c, esto se va a eliminar. Por esa razón me queda p de x es igual a q de x por x menos c más el residuo. Esta no es una forma factorizada del polinomio, porque para que un polinomio esté factorizado, debe quedar específicamente con los dos o más factores que tenga, sin sumarle algún residuo. Esta es una forma nada más de escribir esto. Podemos ver entonces que R es una constante. Si hacemos X igual C, tenemos que sucede eso, mira. P evaluado en C, o sea, el polinomio evaluado en este valor C, va a ser igual a Q de C, que en ese caso va a ser el cociente, por C más R. Y ahí podemos ver que todo esto se hace cero. C menos C, esto se hace cero, y toda cantidad multiplicada por cero da cero. Solo nos queda entonces el residuo. Que si yo tengo una división ahí planteada de un polinomio entre un binomio de la forma x menos c, basta con evaluar el polinomio y lo que obtengo al final es el residuo de haber hecho esa división. Bien, hasta el momento creo que todo está bien. Tenemos una herramienta poderosa para un residuo. Pero, ¿y qué pasaría si al final debo hacer esa división de polinomios? Para eso, específicamente para este caso de un polinomio dividido entre un binomio de la forma x menos a, existe un método que se llama división sintética. Y la división sintética es una simplificación de la división polinomial extendida. Yo creo que ya todos en alguna medida pues conocemos la división de polinomios, método largo le llamamos. En este caso pues le hemos denominado división polinomial extendida. Para ello pues veamos lo siguiente. Queremos determinar el cociente y el residuo de la siguiente división. Si se fija hasta el momento, solo podemos calcular el residuo, todavía no el cociente. Para ello nos va a ayudar la división sintética. Entonces, con lo que sabemos, ¿cuál sería el residuo de esta división? ¿Me ayudan, por favor? De igual manera, cuando tengan la respuesta, se identifican. Licenciado, solamente aparece la pregunta. Ah, ya. ¿Qué aparece? Ahorita acaba de aparecer el ejercicio. Ah, vaya, estaba cargando quizá, ¿verdad? Sí. Bueno.
Me avisan entonces cuando lo tengan. Ese sí había que evaluarlo un poquito más, ¿verdad? ¿Ven la calculadora que les estoy proyectando? No, No se ve. ¿Qué es lo que ven ahorita? ahorita solo sale como cuando no se está proyectando nada, los cuadritos de cada uno de nosotros. Ah, vaya. Veamos ahorita. Pues que cada vez que quiero proyectar algo se sale de donde está, ¿verdad? Ahora sí ven la calculadora. Sí, ahora sí. Vaya, eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Ya lo terminaron antes de continuar yo. Estamos intentando encontrar el residuo de esa división de x al cubo menos x al cuadrado menos 11x más 9. Hola, estaba un poquito mala la señal. ¿Me escuchan?
Sí, licenciado, sí la escuchamos. Bien, ¿ya evaluaron eso? ¿Cuánto les dio? Bien. No sé si necesitan más tiempo o lo concluimos. Bueno, si se fijan, al evaluar el polinomio en x igual menos 3, obtenemos un residuo 6. Bien, en esta parte estábamos. Estábamos viendo que si yo quiero saber el cociente y el residuo de la siguiente división, x cubo menos x cuadrada menos 11x más 9 entre x menos 3, lo que yo hasta el momento sé es encontrar el residuo. Entonces, para encontrar el residuo, debo evaluar el polinomio en x menos 3. Es decir, en este número, pero con signo diferente al que tengo aquí. Y eso va a ser menos 3 al cubo, menos 3 al cuadrado, menos 11 por x más 9. Y al resolver, obtengo en el primer término menos 27. Recuerde que cuando una potencia pues es negativa y está elevada o cuando una base, perdón, es negativa y está elevada a un exponente impar, siempre va a ser menos, por el hecho de que menos por menos da más, por menos da menos. Luego el polinomio menos 3 al cuadrado, eso me da positivo, pero como antes de él hay un negativo, eso me va a dar 9, menos 9. Luego menos 11 por menos 3, eso da 33 positivo, más 9. Al resolver eso, obtenemos que el residuo de ese polinomio evaluado en menos 3 es 6. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? De x más 3 respecto al polinomio x cubo menos x cuadrada menos 11x más 9. ¿Qué podemos concluir de x más 3? ¿Es factor o no es factor? No es factor, porque no cumple con que sea igualdad cero. Correcto. Siempre Rosibel, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, vamos bien entonces. Ahora hablemos de la división sintética. En el documento ustedes tienen ahí hasta un diagramita, en el documento de funciones polinomiales 3. Ahí está esto.
hasta hay un diagrama de cómo se va resolviendo la división sintética. La vamos a usar para probar lo que acabamos de estar viendo. En este caso, la división sintética me va a dar dos cosas al mismo tiempo. Me va a dar el residuo y me va a dar el cociente de esa división. Vemos entonces que x al cubo menos x cuadrada menos 11x más 9 la voy a dividir entre x más 3. Según la división sintética, lo que debe hacerse es que se ordena el polinomio de manera decreciente, es decir, desde el mayor exponente hasta el menor exponente de la variable principal. Si ustedes se fijan, aquí tengo 3, 2, 1 y 0. Si el polinomio no estuviera ordenado, yo debo ordenarlo. Y si acaso le faltara algún término, yo debo agregarle un coeficiente 0 aquí. Por ejemplo, si esta expresión solo fuera x al cubo menos 11x más 9, veo que de x al cubo se pasó a x a la 1. Le hacía falta el x al cuadrado. Entonces, para efecto de usar la división sintética, yo debo completar el término que hace falta poniendo un 0 aquí como coeficiente. En un ejemplo más adelante vamos a ver eso, pero quiero mencionarlo desde ya. Entonces, en este caso, que el polinomio está completo, está ordenadito, solo voy tomando los coeficientes de cada uno de los términos. En este caso, x al cubo, su coeficiente es 1. Recuerde que el coeficiente es el valor que multiplica la variable, ¿verdad? De x cuadrado el coeficiente es menos 1. De menos 11x el coeficiente es menos 11. Y 9 pues es el término independiente, ¿verdad? El término constante ahí que no tiene variable. O sí tiene, pero este le va a dar la 0 si lo queremos ver de manera más específica. Habiendo sacado ya los coeficientes de cada uno de los términos, hacemos lo siguiente. Esta forma, como se la voy a explicar, es la con la que nosotros trabajamos aquí en nuestro país. Creo que muy pocas personas lo hacen, si acaso las hay, de la manera como está en el libro. Porque si se fijan, en el libro, esta parte que yo estoy poniendo a la derecha, ellos la ponen aquí a la izquierda. Entonces, decidí por eso también explicarles esta forma, porque no siempre se pone eso aquí. Pero igual funciona. Si acaso yo lo hago correctamente, no importa dónde ponga este valor. Puedo ponerlo aquí o puedo ponerlo aquí. Entonces, aquí en este caso, si se fijan, va este número, pero con signo diferente. Como aquí tiene más, aquí va con signo menos. Si aquí tuviera menos, aquí fuera positivo. En algunos se los he puesto para indicar pues que lleva positivo, aunque no es necesario poner el signo positivo. Pero para efectos didácticos lo he puesto. Entonces este valor se pone aquí. Luego lo que se hace es que este primer valor que puse aquí lo bajamos. Lo bajamos y lo multiplicamos por este número, así en diagonal. Lo multiplicamos aquí en diagonal. Siempre aplicando la ley de los signos. Más por menos da menos. 1 por 3 me va a dar 3. Luego hago esta operación. Si se fija, voy multiplicando y voy sumando algebraicamente. En este caso, menos 1 menos 3. Eso me va a dar menos 4. Este valor que me va quedando aquí, lo voy multiplicando por este que está aquí. Vemos entonces que menos por menos me va a dar más y 4 por 3 me va a dar 12 positivos. Si se fijan, le he puesto el signo menos para que se vea pues el hecho de haber usado la multiplicación de los signos. Nuevamente sumamos de manera algebraica aquí en forma vertical y tenemos que más 12 menos 11, eso me da 1 positivo. O dicho de otra manera, 12 le quito 11, eso me da 1. Este 1 lo multiplicamos. Más por menos da menos. Y 1 por 3 me va a dar 3. Y hacemos la operación.
A 9 le quito 3, eso me da 6 positivo. Esto ya nosotros lo sabíamos anteriormente. Con el teorema del residuo ya habíamos encontrado que el residuo de esa división era 6. Como dijimos anteriormente, el teorema del residuo es un teorema potente que me permite saber eso sin necesidad de hacer todo el trabajo. Pero la división sintética pues no se queda atrás, ¿verdad? Con su poder que tiene también para este tipo de cosas, porque esta división que acabo de hacer, si yo la hiciera con el método largo, me llevaría tiempo. Y con esto ya encontré dos cosas. Encontré el cociente de esa división y el residuo. ¿Cómo es el cociente? Siempre estos valores que me quedan aquí son los coeficientes del cociente. La variable va elevada a un grado menor que aquí. Si aquí es 3, vemos que el cociente va a ser 1x al cuadrado. No se pone el 1, ¿verdad? Menos 4x más 1. Estos numeritos que me quedan aquí antes del residuo, recuerde que el último valor que me queda es el residuo. Los otros que quedan, que en este caso fueron 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser más, dependiendo el grado del polinomio que yo esté dividiendo. Entonces, de aquí sale el cociente, mire. El coeficiente es este primero, 1. X, la X va elevada, la primera X va elevada a un grado menor que aquí. En este caso es 2. El siguiente coeficiente es menos 4. La X elevada a un grado menor que este, que es 1. O sea, de manera descendente. Más 1 que va solito. Y el residuo es 6. Este residuo yo ya lo conocía. Entonces yo puedo decir que este polinomio x al cubo menos x cuadrada menos 11x más 9, si recordamos de dónde es que surge el teorema del residuo, podemos ver que esto se puede escribir como x más 3 por x cuadrada menos 4x más 1 más el residuo. Si yo multiplico esto, voy a llegar a este polinomio. No significa que esté factorizado, eso quiero aclararlo. Es una forma de escribirlo, pero no está factorizado completamente porque vemos que hay un residuo aquí. Veamos otro ejemplo. Utilice la división sintética para determinar el cociente y el residuo de la siguiente división. Tenemos ese. X a la cuarta menos 2x al cubo más x cuadrada más x menos 1 entre x menos 1. ¿Quieren irlo intentando o lo desarrollo? No sé si ya les quedó clara la idea de la división sintética. Pueden hacer algún comentario si gustan. Decirme si está ordenado, si no está ordenado, qué coeficientes debo ir poniendo. Y yo lo voy a ir haciendo. ¿Qué me dicen? En el primer término sería 1, ¿verdad? Sí, primero, ¿está ordenado el polinomio? Sí. Sí está ordenado, ¿verdad? Vemos Yo que va digo en que sí. orden. Sí. Va en orden decreciente. 4, 3, 2, 1. 0. Estamos bien. En el primero sería 1. Ajá. ¿Qué más? Menos 2. Menos 2. Más 1. Más 1. Más 1. Más 1. Menos 1. Menos 1. Excelente. ¿Quién está participando? Ángela. Ángela. Mucho gusto, Ángela. Mucho gusto, licenciado. Ajá, dígame. Sería ¿Qué más? entre más 1, ¿verdad? Sí. Hacemos esto, ¿verdad? Sí.
más Y 1. ponemos el 1 positivo ahí. Sí. ¿Qué más? De ahí no se restó o sumó. En este Alguien caso, que... A ver, Ermita, vamos a ver si es hay que alguien que tengo le quiera problemas de ayudar. señal. Sí, Ajá, y sí. eso no, se me fue la señal. Sí, me imagino. A mí también hace ratitos me aparecía que había insuficiencia de conexión. No sé qué decía ahí. ¿Alguien que le ayude que haya visto? Bajamos el 1, el primer término. Bajamos el primer término. Rosibel, ¿verdad? Sí, Bajamos el 1, Rosibel. Y luego, ¿qué más lo sigue, Ángela? multiplica, Perdón. Bueno, quien quiera participar. Luego, lo multiplicamos por 1, que lo nos daría multiplicamos 1. en esta forma así de diagonal, ¿verdad? 1 por 1, eso me da Sí, 1. Y lo ponemos debajo de ese número que está ahí del coeficiente. correcto. Y nos Luego, quedaría menos 1. hacemos la operación. A menos 2 le quito 1 y eso me va a dar menos 1. Y Y ahora, volvemos a repetir. Ese menos 1 lo volvemos a multiplicar en diagonal por el 1. menos 1 por 1. Y nos queda menos 1. Ajá. Y ahí nos da 0 al hacer la operación. Nos da 0. Ajá. Ahora multiplicamos ese 0 por el 1, 0 por 1 que nos da 0. me da Y 1 0. menos 0 nos da 1. Más, perdón. Ajá. Igual daría, ¿verdad? Ajá. Y ahora 1 por 1 igual nos da 1 y nos Ujú. quedaría menos 1 más 1 queda 0. Por tanto, nuestro 0. residuo es 0. El residuo es 0. Ajá. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? ¿Quién sería el cociente? Bajaríamos un grado a cada uno y quedaría x cubo Ajá. menos x cuadrado, más 1. Ajá, correcto. Correcto. Excelente. Como son unos los coeficientes, ¿verdad? Por eso ponemos aquí una x al cubo, cabal, se baja aquí un grado, menos 1x al cuadrado, más 1. ¿Qué es lo que pasó aquí con este 0? Esto en algún momento podría confundirnos y decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué pasó, verdad? Pero recordemos que esto es el cociente y pues como no había aquí, me tuve que venir hasta aquí. ¿Ya? Luego el residuo vimos que era 0. Y ahí estamos. ¿Qué concluimos entonces? ¿Qué podemos concluir del polinomio x a la cuarta menos 2x al cubo más x cuadrada más x menos 1 respecto a x menos 1? ¿Qué concluimos de eso? Que x menos 1 sí es un binomio factor de nuestro binomio x4 menos 2x cubo más x cuadrado más x menos 1. Por tanto, Correcto. sí sería raíz. 1 sería raíz, ¿verdad? De ese polinomio. Sí, X menos 1 es factor y 1 es raíz. Y lo puedo expresar de esa manera, mire. X a la cuarta menos 2x al cubo más x cuadrada más x menos 1, yo lo puedo escribir como x menos 1, que es su primer factor, por este otro polinomio que está aquí, x cubo menos x cuadrado más x. Si este x cubo menos x cuadrado más x pudiera factorizarse, yo tendría que hacerlo para factorizar de manera completa. Pero aquí podemos ver que se podrá o no se podrá. ¿Se podrá o no se podrá? Con la misma idea. Recuerde que para armar este binomio, yo puedo, bueno,
A mí pueden decirme, esta es ayuda, que me digan, divide este polinomio entre x menos 1. Esa es una gran ayuda. Pero pueden no decírmelo, simplemente decirme, factorice la siguiente expresión. X a la cuarta menos 2x al cubo más x cuadrada más x menos 1, factorícelo. Y bueno, lo que yo debo hacer es empezar a probar todos los métodos que yo sé. Si está a la cuarta es porque, y si tiene 5 términos, no puedo hacerlo por agrupación de términos, a menos que busque ahí tal vez un trinomio, luego, bueno, tendría que probar todo eso. Pero la forma más fácil es cuando no son trinomios factorizables de los que nosotros conocemos, lo que hago es irme al término independiente y sacar sus factores. Y vemos que en este caso, menos 1 tiene como factores a 1, menos 1. Y lo evalúo. Ya con esto lo que hago es evaluarlo. Si veo que uno de los factores de este número me hace 0 a todo el polinomio, entonces este polinomio tiene como primer factor a x menos ese valor que lo hizo 0. Y ya con eso yo armo aquí mi división sintética y encuentro el otro factor y ya lo factoricé. Si intento hacer eso con x cubo menos x cuadrado más 1, veo que los factores de 1 son 1 por 1, ¿verdad? Es 1. O menos 1 por menos 1. Si yo evalúo aquí menos 1, me va a dar menos 1. Aquí me va a dar 1 positivo, menos 1 me va a dar 0 y me va a quedar un 1. O sea, el residuo no es 0. Si evalúo en 1, 1 al cubo es 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 me va a dar 0 más 1. O sea que no es factorizable en los reales, porque podría ser que sea factorizable en los complejos. Eso pues todavía habría que probarlo. Entonces este polinomio ya queda aquí factorizado de manera completa porque este trinomio no lo puedo factorizar. Entonces, si se fija, tanto el teorema del residuo como la división sintética me sirve para factorizar polinomios. Y aquí están algunos ejercicios para ustedes. Primero me dice, usando el teorema del residuo, evalúa la función p de x igual a 2 por x al cuadrado más x menos 8 en x igual menos 2. Intenten resolverlo y me dicen qué ocurre al evaluar eso. ¿Cuánto les dio? Me dio menos 2. Le dio menos 2. ¿Alguien más? Veamos. Esta es la forma de evaluarlo. P de menos 2 es igual a 2 por menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 8. Y al resolver, vemos que eso da menos 2. Entonces, ¿qué podemos concluir? Como el residuo de evaluar ese polinomio en menos 2
me da menos 2, o sea, no me da 0, yo puedo concluir que este x más 2 no es factor de este polinomio. Eso puedo concluir. No me lo dieron como factor, sino que ya me lo dieron despejado. Y como yo sé que este valor ya despejadito de ahí siempre cambia de signo, y como es menos, significa entonces que x menos este valor, recordemos que x menos menos 2 me va a dar más, yo puedo decir entonces que x más 2 no es factor. Y aquí lo tenemos. Lo que nos dice este resultado es que si dividimos 2x al cuadrado más x menos 8 entre x más 2, el residuo es menos 2. Significa entonces que x más 2 no es factor de este polinomio. ¿Ya? Bien. Veamos otro. Dado el polinomio x al cubo más 3x cuadrada menos 7x menos 6, determina el residuo en x igual 2 y comprueba el resultado con la división de p de x entre x menos 2. Si se fija, como estoy evaluando en 2 positivo, después voy a ver qué sucede con este factor x menos 2, si es o no factor de este polinomio. Bien, les doy tiempo también. Me dicen cómo les queda. Este sí me quedó en 0. Sí dio 0. Sí, Rosibel sí, recibe. le dio 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que x menos 2 sí es factor de nuestro polinomio y que menos 2 sería raíz para él. Correcto. P evaluado en 2 es 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 7 por 2 menos 6. Puedo decir entonces, o puedo ver ahí, que el polinomio evaluado en 2 me da 0. Por lo tanto, x menos 2 es un factor del polinomio y que x2 es un 0 o raíz. Es otra forma de decirlo, va. 2 es 0 de ese polinomio o es raíz de ese polinomio. Bien. Veamos ahora. Solo encontramos el residuo, si se fijaron. Estamos con el mismo problema. Ahora necesito encontrar el cociente. ¿Y para qué me va a servir el cociente? Para factorizarlo de manera completa. Porque, como les digo, este problema pueden decirme, factorice x al cubo más 3x cuadrado menos 7x menos 6. Factorizarlo. Entonces, para factorizarlo, yo lo primero, pues, que debo hacer es, como son 4 términos, voy a ver si al agarrar parejitas puedo sacar un factor común, binomio ahí, pero veo que no es posible. Entonces, lo que hago es sacar los factores de este número, que serían 1 y 6, menos 1 y 6, o 6 y menos 1. Sería 2 por 3, 3 por 2, y con sus signos ahí, ¿verdad? Y debo ir probando cada uno de ellos. Y todo aquel que me haga 0 ese polinomio, ese va a ser una raíz de él. Por lo tanto, este polinomio, el primer factor va a ser x menos ese valor que lo hace 0. En este caso me ahorraron el trabajo, ya lo habían buscado y me dijeron que lo evaluara en 2. Ese es uno de los factores. Entonces, ahora con la división sintética voy a poder factorizarlo de manera completa.
x cubo más 3x cuadrada menos 7x menos 6, lo voy a dividir entre x menos 2. Ya empecé ahí. ¿Cómo se hace? Voy construyendo la división sintética. ¿Qué más sigue? Seguiría más 3 ¿Correcto? menos 7 Ujú. menos 6. Menos 6, correcto. ¿Quién está participando? Erika. Erika. Ajá, Erika. ¿Qué más sigue? Hacemos esta cajita ahí, ¿verdad? Sí. Allí abajo de x menos 2 sería 2. Correcto, siempre se pone este número con signo diferente, ¿verdad? Como aquí es menos, aquí va positivo. Luego, Bajamos el 1. sí, bajamos el 1. Luego, Multiplicamos por 2, que sería 1. 2. Ajá, así en Ajá. diagonal, ¿verdad? 1 por 2, Ajá. eso da 2 y se pone aquí. Luego, sumamos, ¿verdad? Sumamos y da 5. Da 5. Y es un proceso mecánico, ¿verdad? Solo es de irlo repitiendo. Ahora este 5 lo multiplico Por el 2. por 2. Y el 10. Eso me da 10. Ahora, Lo restamos, me da menos 3. menos o más. Menos. Siempre se pone el signo del número mayor, ¿verdad? Más. Ajá, a 10 le quito 7, Sería 3. me queda 3. Luego multiplico 3 por 2. Eso me da 6. Y al operar aquí, eso me da 0. Que es el residuo que yo ya conocía. Pero además, lo potente de la división sintética es que me dio el cociente, o sea, me dio el otro polinomio con el cual va a quedar factorizado, teniendo como uno de sus primeros factores x menos 2. El cociente entonces va a ser una x al cuadrado más 5x más 3. El residuo va a ser 0. Y ese polinomio yo lo puedo escribir de esa manera. X cubo más 3x cuadrada menos 7x menos 6. Yo lo puedo escribir como x menos 2, que es uno de los factores que yo ya había descubierto, multiplicado por el cociente, que es x cuadrada más 5x más 3. Que esta sería ya la factorización completa. Bien. Veamos este. Nos dice, si el polinomio en x, x al cubo menos 28x menos 48, demostrar que p de menos 4 es igual a 0 y utilice este hecho para factorizar el polinomio. Aquí ya nos dice que lo factoricemos. En los anteriores no nos decía, pero nosotros ya lo veníamos haciendo. Así que, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se hace este? Vamos a hacerlo con primero evaluado. P de menos 4, eso es igual a menos 4 al cubo, menos 28 por menos 4, menos 48. Vemos entonces que el polinomio evaluado en menos 4 es igual a, esto me da menos 64, más 112, porque menos por menos da más, menos 48. Al resolver esta operación, vemos que el polinomio evaluado en menos 4 me da 0.
Con eso compruebo esto que me pedían, demostrar eso. Ya demostré de que eso me da 0. Ahora, ¿qué me queda? Como quieren que lo factorice, no basta con que me quede aquí. Para factorizarlo debo usar división sintética. Y ahí es donde quiero que nos detengamos. ¿Qué ven en el polinomio que debo dividir? ¿Está ordenado, está completo o está incompleto? ¿Qué tiene? Está ordenado, pero no está completo porque no tenemos x cuadrado. Correcto. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos a poner un 0 en el espacio donde irá x cuadrado. Correcto. Si se fijan, aquí lo tengo. X al cubo más 0x cuadrado para dejarlo ordenadito con todos sus términos, menos 28x menos 48. Esto lo voy a dividir entre x más 4. ¿Por qué entre x más 4? ¿Quién me dice por qué entre x más 4? Porque si estamos evaluando en menos 4 es porque nosotros teníamos que x es igual a menos 4. Entonces al pasar ese menos 4 a la donde está x nos queda con signo positivo. Por eso sería x más 4. Correcto, porque si menos 4 es una raíz, es porque el factor estaba con menos ese valor, ¿verdad? Bien, ahora volvemos nuevamente al proceso mecánico que ya hay que hacer. ¿Cómo armamos la división sintética? Ahí lo tengo ya. ¿Qué es lo que debo hacer? Aquí. Empiezo yo. Bajamos el 1, que es el coeficiente de x al cubo. Luego, ¿qué número bajamos? Sería 0. 0. Menos 28 Menos 28. y menos 48. Menos 48. Y luego hacemos aquí la cajita, ¿verdad? Y ahora, ¿qué ponemos ahí en esta parte? Menos 4. Menos 4, correcto. Siempre ponemos el valor que está aquí, pero con signo diferente. Ahí lo tenemos, menos 4. Y luego, bajamos el primero, ¿verdad? Bajamos este primer valor y lo multiplicamos en diagonal. 1 por menos 4, eso da menos 4. Lo ponemos aquí y operamos. 0 menos 4, eso me va a dar menos 4. ¿Y ahora qué hacemos con ese menos 4? Lo multiplicamos por el menos 4. Lo multiplicamos por menos 4 y eso me va a dar 16 positivo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Menos 28 más 16 y le va a dar menos 12. Va a dar menos 12. Luego, Multiplicamos menos 12 por menos 4 y eso nos daría 48. eso da 48 positivo. Y al operar menos 48 más 48, Nos nos da da 0. 0. Correcto. Entonces, como cociente, ¿a quién tendríamos? Tendríamos x cuadrado. Sí. X cuadrado siempre es un grado menor que este. Luego, Menos 4x menos 12. x cuadrada menos 4x menos 12. Correcto. Con residuo, 0. 0. Bien.
Entonces, ¿cómo quedaría este polinomio factorizado? Porque para eso hicimos todo esto. Que es mínimo, porque habiendo hecho esta, si hubiéramos hecho esta división aquí con el método largo, es mucho más trabajoso. Así que todo este proceso lo hicimos para factorizar. Entonces, ¿cómo factorizaríamos este polinomio? Vemos entonces que el polinomio x cubo menos 28x menos 48, porque ese es el polinomio original, haberle puesto este 0 aquí era para efectos de trabajarlo como división sintética, pero en realidad el polinomio es el x cubo menos 28x menos 48. Yo lo puedo escribir como x más 4, que es su primer factor, multiplicado por este otro factor que es x cuadrado menos 4x menos 12. Bien, ¿estará factorizado ahí completo o se podrá factorizar todavía más? Yo creo que se puede factorizar más el término x cuadrado menos 4x menos 12. Correcto. Este factor x cuadrado menos 4x menos 12 puede factorizarse. Y ya para él, pues no necesitamos división sintética porque ya se puede hacer de manera fácil, ¿verdad? Abrimos dos factores aquí o lo pueden hacer con el aspa simple, ¿verdad? Y nos queda de esta manera. X, ponemos X a ambos lados. Luego el primer signo se pone aquí. Y el signo que va aquí es el que resulta de multiplicar estos dos. Menos por menos da más. Y luego, como los signos son diferentes, yo busco dos números que restados me den este y multiplicados me den este otro. Y ahí está. Licenciado, Solo que hay un caso ahí, permítanme. Sí, el mayor va aquí, ¿verdad? Eso me iba a decir, ¿verdad? sí. Sí. Ahí hay un error, ahí disculpen. Ahí hay un error a la hora de digitarlo. Aquí debe ser el número mayor. Siempre en el primer término, en el primer factor, siempre va el número mayor. Así que ahí me disculpan ese errorcito ahí. ¿Alguna otra observación? No hay. Bien. Otra forma de que nos puedan preguntar algo en un examen, en una tarea, es lo siguiente. Obtener un polinomio de grado 3 que tenga como ceros o raíces menos 2, 1 y 3. Suena complicado, porque híjole, ¿y cómo voy a hacer para buscar ese polinomio? Si los polinomios ya han de estar dados y saber quién se los inventó y cómo es que los piensan. Entonces, se pone así un poco preocupado, ¿verdad? Pero con lo que sabemos hasta el momento, yo puedo perfectamente responder a este problema. Yo puedo construir un polinomio de grado 3 que tenga como ceros o raíces estos números. ¿Y cómo hago? De acuerdo con el teorema del factor, si x es igual a menos 2, x es igual a 1 y x es igual a 3, si esos valores son soluciones del polinomio, yo sé que x más este número, por lo que acabamos de decir, ¿verdad? Siempre se le cambia signo, porque es x menos ese valor. Y como aquí este ya es menos, al ponerlo junto con el menos del binomio, de la forma del binomio, eso lo hace positivo. O dicho de otra manera, yo puedo armar los factores poniendo la variable. Bueno, en este caso elegí x, pudo haber sido otra variable si acaso quiero. Entonces x con signo diferente, más 2. El otro sería x menos 1.
y el otro factor sería x menos 3. Y ahí tengo ya los 3 factores de ese polinomio. Entonces el polinomio que buscamos es de esta forma. P de x es igual a x más 2 por x menos 1 por x menos 3. Ese es el polinomio de forma factorizada. Si lo quiero de forma general, me queda así. Y para eso, pues yo debo multiplicar esto, ¿verdad? Puedo hacerlo primero estos dos y luego este. O primero estos dos y luego este. No importa cómo lo haga. Al final de multiplicar x por x me va a dar x cuadrado. X por menos 1 me va a dar menos x. Y así sucesivamente reducir términos semejantes si acaso los hay. Y voy a llegar a que el polinomio es x al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6. Puede ser lo contrario, ¿verdad? Si me dicen que factorice x al cubo menos 2x cuadrada menos 5x más 6, factorícelo. Entonces dijimos que lo que debíamos hacer es buscar los factores de este número, evaluar al polinomio y todo aquel factor que me hace 0 a este polinomio, todo ese valor que me hace 0 a este polinomio, es raíz de él. Por lo tanto, x menos ese valor que lo haga 0 va a ser uno de los factores. Puede ser que yo primero use 1 o haya usado menos 2 o haya usado 3. Entonces, con cualquiera de esos que yo pruebe voy a encontrar, luego uso división sintética y voy a encontrar los otros dos. Así que ahí está. De esa manera puedo resolver ese problema y la gráfica de este polinomio sería esa. Al graficarlo, puedo ver que en efecto estos son los valores donde la función corta al eje X. Corta en menos 2, corta en 1 y corta en 3. Ahí estamos. Ahora les dejo eso para que lo resuelvan ustedes. Según los vayan resolviendo, me dicen y se van identificando para irlos considerando aquí en mis apuntes. Les doy tiempo ahorita para que lo resuelvan. Ya hice el primero, licenciado. Excelente. ¿Cómo le quedó? Solo las respuestas o todo el Sí, procedimiento. solo. No, solo el residuo. Ah, Al el evaluar resumen me entonces. quedó 8. Ajá.
¿Le quedó? El residuo me queda 8. 8. 8. Excelente. Algo así. Sí. El B. Espérenme, es que yo estaba sacando incluso la división sintética. Ah, bueno. Y entonces ese no se puede, en ese valor no es raíz de ese polinomio, ¿verdad? Porque Correcto. no se pudo factorizar. En el segundo a mí me quedó 7. ¿A quién? Ángela. Ángela. Veamos, Ángela, ¿qué pasó? ¿Por qué le quedó 7? Elevó 2 al cubo, eso le dio 8. Que no era 1 el que íbamos a evaluar. En el segundo. No, en el segundo, en el B, digo. Ah, en el B, perdone, yo no le había escuchado. En el 1 le quedó 7. Descríbame qué hizo, quiero ver. No, en el 1 me quedó 8. En el B me quedó 7. Ah, en el B le quedó 7. Aquí lo que hizo fue evaluar en aquí, 1, ¿verdad? Sí. 1 al cuadrado le quedó 1 multiplicado por 4, eso era 4, ¿verdad? Solo voy a ir haciendo la operación de arriba. Ajá. 4 menos 12 por 1, eso le dio 12. No, licenciado, lo copié mal. Yo le puse más 15. Es más Ah, 5. ¿verdad? Ah, por Ah, eso me bueno. quedó 7. Vaya, entonces la idea es que ustedes en este tiempo pues trabajen. Ahorita son las 9:33. No sé si prácticamente con esto terminaríamos esta parte. No sé si la vamos discutiendo mientras ustedes lo hacen o ocupamos lo que nos queda, los 20 y algo de minutos, para explicarles un poco acerca de las funciones, cómo graficarlas y todo. No sé si tienen claro eso porque así usamos este momento. Queda menos 3. El B. Correcto. 4 menos 12 más 5, eso da menos 3. Ese es el residuo de ese, ¿verdad? Del B, menos 3. ¿Y el C, cómo les queda? Me quedó menos 197. Bueno, veamos. Menos 3 al cubo. 3 por menos 3 al cubo, menos 12 por menos 3 al cuadrado, que eso va a ser 9, ¿verdad? Más 3 por menos 3, eso va a ser menos 3. Más 1. Menos, ¿cuánto dice que le dio? Menos 197. Menos 100. A mí me da menos 191. Ah, aquí hay error. Menos 9 es. Correcto, menos 197. Yo no había multiplicado el 3 por el menos 3.
Menos 197. Vaya, la división la hacen ustedes en su momento libre que tengan ahí. ¿O quieren que la discutamos ahorita? Lo que podemos hacer, bueno, este ejercicio era para que ustedes encontraran el residuo. Es de hacer la división sintética y el residuo. Ya vimos que el residuo, con el teorema del residuo, pues solo evaluando el polinomio en ese valor, vemos que no me da cero. Por lo tanto, el denominador de esas fracciones que vemos ahí, o el dividendo, o el divisor, perdón, de esas divisiones, es decir, esta parte que está aquí abajo, vemos que no es factor de este polinomio. No son factores, porque para que ellos sean factores, debe darme cero el residuo. Por lo tanto, no son factores. Les queda de tarea entonces ver si se podrán factorizar. ¿Cómo hago para saber si se podrán factorizar esos polinomios? En el caso del ax cubo menos 2x cuadrado más 3x más 2. ¿Cómo hago para ver si se puede factorizar? Al evaluar en este polinomio los factores de 2, que son 2 y 1, menos 2 y menos 1, veo que ninguno de ellos lo hace 0. Ninguno de ellos lo hace 0. Por lo tanto, no es factorizable en los reales, puedo decir. Por lo menos. Bien, les muestro entonces, no sé si va en la evaluación de ahora, les va a salir algo acerca de las funciones lineales, cuadráticas, cúbicas y todo eso. Así que les muestro ahorita como algunas de esas funciones. Ven ahorita la pantallita de GeoGebra. Yo no, licenciado. No. Ahí me avisan.
Me avisan si se ve. Ahorita sí ya se ve. Ya se ve. Vaya, les voy a graficar una función. Vaya, no sé si la ven. Esa función se llama 2/3 de x más 1. Y esa expresión, siempre el término independiente, el que no lleva x, cuando son de la forma mx más b, siempre el primer número es donde la gráfica corta al eje y. Luego veíamos de que cómo saber cuál es la pendiente si yo tengo graficado. Entonces lo que hago es moverme de manera horizontal y mientras voy avanzando a la derecha voy viendo dónde he avanzado cuadritos exactos, y si al subir o bajar, en este caso subir, llego exactamente recorriendo cuadritos exactos hasta tocar la gráfica de la función. Y ahí podemos ver esto, que la pendiente yo la puedo identificar fácilmente de esa manera. Cuando he encontrado el punto de corte de la recta, que es este caso, 1, como la gráfica está a la derecha, yo me muevo a la derecha 3 cuadritos y luego 2 hacia arriba. Lo que voy buscando es que los movimientos que haga a la derecha y luego hacia arriba llegue a tocar exactamente la gráfica, y ya con eso yo puedo identificar la pendiente de esa función lineal. Porque yo puedo ir avanzando a la derecha, pero si yo, por ejemplo, si avanzo un cuadrito y subo buscando la gráfica, veo que no voy a subir exactamente cuadritos. Si avanzo 2 y subo, no está exactamente los cuadritos. Si avanzo 3 y subo, entonces sí he recorrido exactamente las unidades o los cuadritos de la gráfica. Ese es el momento en que yo puedo identificar la pendiente de esa función. Si yo tengo, por ejemplo, o dicho de otra manera, si yo quisiera una función lineal que pase por aquí y que pase por aquí, le voy a poner. Va. Yo quiero que pase por esos dos puntos. Es decir, yo puedo hacerlo con GeoGebra, solo le pongo una recta y la dirijo aquí y ya. Pero si a mí me dijeran que escriba una función lineal que pase por este punto y que pase por este, yo puedo fácilmente identificar cuál es su pendiente. Ya sé que el punto de corte es 2 y la pendiente la voy a representar aquí con este polígono. Y ahí está. La pendiente está representada aquí. Se ha movido a la derecha 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para que no se simplifique así de... bueno, así lo vamos a dejar.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se ha movido 3 hacia arriba. Entonces, yo puedo, con esos valores, siempre esta parte que va aquí es el denominador de la pendiente en forma de fracción y esta parte es el numerador. Entonces, para graficarla, yo voy a decir que esta función va a ser igual a, arriba va a llevar 1, 2, 3. Va a llevar 3 y abajo va a llevar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a llevar 6. O sea, 3 sextos. Eso al simplificarlo, pues me va a dar un medio, ¿verdad? 3 sextos de X más este valor que está aquí. Más 2. Le damos entrada y exactamente ahí está pasando la gráfica. Si se fija, ese 1/3 también está, perdón, 1 medio, 3 medios sería, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1 medio está aquí. Yo pude haberlo encontrado antes. Si veo que solo me movía 1, 2 y 1 hacia acá. 1 medio, que es la pendiente. Pero pues como ya estaban los puntos dados, al final pues se me simplifica. Y así yo puedo construir varias ecuaciones de este tipo de funciones lineales. Yo puedo también construir alguna que sea negativa. Si yo quiero que pase siempre por 2 y quiero que pase por este punto, hago siempre lo mismo, ¿verdad? Nos movemos a la derecha, tantas unidades como ahí dice, y ahora sería hacia abajo. Ese movimiento hacia abajo me le va a hacer un cambio ahí a la pendiente. Y es que vemos que se ha movido 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha y 1, 2, 3. Bueno, lo voy a cambiar de aquí para que no piensen que solo con esos números se podrá. Vamos a mover hasta aquí, va. O dejémoslo aquí y dejémoslo aquí para que no sea divisible exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para abajo 3. Quiere decir que esa función va a ser igual a, se ha movido 7 a la derecha y se ha movido 3 hacia abajo. Entonces ahí se lo voy a escribir con signo negativo. Y va a pasar siempre cortando en 2. Perdón. Se ha movido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Tres sería 3 sobre 7. Estaba escribiendo al revés. Más 2. Y ahí está. Siempre este valor va abajo y este va arriba. Entonces sería menos 3 sobre 7. Y está pasando exactamente ahí. Entonces yo puedo ir de la función, de su forma algebraica, puedo ir a la gráfica o venir de la gráfica a la función. Eso es en cuanto a la lineal. La cuadrática creo que no tienen mayores problemas. No sé si tienen claridad con la función racional. Esa cuesta un poquito más entenderla, pero también tiene su forma
forma de graficarla. Por ejemplo, quiero plantearles primero esta, 1 entre x. Ahí está. Esta gráfica, esta función 1 entre x, nos da esta gráfica. Miren, quiero que vean este valor aquí. Si se fijan, el dominio de esta función, bueno, de las lineales, pues el dominio y el rango son los reales. De esta, el dominio van a ser todos aquellos valores que puede tomar la función, excepto el 0, porque 1 entre 0, pues no está definido, ¿verdad? Entonces ese es el único valor que no puede tomar. Todos los reales, excepto el 0, puede tomar. Igual el rango, si se fijan, tiene para valores positivos y tiene negativos, y solo el 0 no lo puede tomar. Entonces, ¿cómo se grafica? Si aquí es 1, quiero que le pongan atención a este valorcito de aquí, ¿ven? Cuando aquí es 1, yo me ubico en 0 y me muevo un cuadrito a la derecha y uno hacia arriba. Luego un cuadrito a la izquierda y uno hacia abajo. Y graficamos. En este mismo, vean qué ocurre si yo grafico 2 entre x. Esta grafiquita negra que está aquí. Vean qué ocurre ahora con ella. Ya no pasa por donde pasaba la anterior. El dominio sigue siendo el mismo, los reales excepto el 0. Y de igual manera el rango sigue siendo los reales excepto 0. Y su gráfica es fácil hacerla sin andar haciendo tabla. Porque la misma idea, me ubico en el origen, me muevo un cuadrito a la derecha y 2 hacia arriba. Aquí estaría ahora. Luego me muevo un cuadrito a la izquierda y 2 hacia abajo. Y si se fijan, ahí exactamente está pasando la gráfica. Y si, por ejemplo, una función fuera 4 sobre x, ¿cómo sería su gráfica? Según la lógica que traemos. Según esto, esa gráfica estaría pasando por aquí. Y por aquí. Veamos si es cierto. Ahí está pasando exactamente. Esta gráfica verde, si se fijan, es 4 entre... Cambiémosle otro color que no se ve aquí. No se ve muy bien, le vamos a dar azul. Esta gráfica azul es 4 sobre x. Si se fija en una función racional, para graficarla me muevo del 0 una unidad y 4 hacia arriba y por ahí va a pasar. Luego una a la izquierda y 4 hacia abajo y hacemos esto. Lo más pegadito que se pueda al eje Y, luego a las X y así sucesivamente aquí. Todas ellas tienen como dominio los reales excepto el 0 y como rango los reales excepto el 0 también. Pero ¿qué ocurre cuando llevan otro valorcito aquí abajo? Como por ejemplo, si fuera y igual a, pongámosle un 2 para que no quede un 1, pongámosle 1 entre x más 3, por decir algo. Vemos que ya no está exactamente aquí. Esta es la función, 1 sobre x más 3. Ahora lo que ha ocurrido es que hay una línea aquí que se llama asíntota. Y lo que ocurre es que pareciera que el eje Y de las anteriores, de las que conocíamos,
se ha movido hacia el valor que hace 0 aquí abajo. Algebraicamente, usted quiere saber dónde está la asíntota, lo que hace es igualar a 0. X más 3 igual 0, despeja y le va a dar que X es igual a menos 3. Entonces, exactamente en menos 3 va a estar la asíntota. Ahí está. Esa sería la asíntota. Y le decía, es como que este eje se haya trasladado para acá. Y luego, ¿qué hacemos para graficar? Si yo identifico dónde está la asíntota y lo que acabo de estar explicando lo recuerdo, yo sé que ocurre exactamente lo mismo. Me ubico donde está la asíntota y me muevo un cuadrito a la derecha y uno hacia arriba, porque uno dice aquí. Luego me muevo un cuadrito a la izquierda y uno hacia abajo y por ahí va a pasar. Fácil, ¿verdad? Luego, ¿qué pasaría si le cambio este valor? Si aquí fuera x igual menos 4, ¿qué es lo que ha ocurrido? La asíntota ahora es x igual 4, porque al igualar x menos 4 igual 0 y despejar me da que x es igual a 4, es decir, la asíntota va a estar en x igual 4 y ahí está ahora la asíntota. ¿Y cómo se grafica? De la misma forma como habíamos dicho. Me ubico en esta parte, nos movemos un cuadrito a la derecha y uno hacia arriba, luego uno a la izquierda y uno hacia abajo y graficamos. Y así pudiéramos pues ver cada una de las funciones con sus comportamientos dependiendo la expresión. En un principio pues nos toca hacer tablas y todo y eso es importante, pero teniendo a la mano GeoGebra, Graph u otra herramienta que me permita graficar, es bueno que vayamos haciendo eso, vayamos metiendo las funciones en uno de estos software y tratar de analizar qué es lo que ocurre, porque pues la matemática es un lenguaje que debemos saber leer y escribir. Y una expresión matemática me dice algo, y específicamente esto de las funciones es así. Yo veo una expresión y yo sé cómo es su gráfica, yo sé dónde corta, yo sé por dónde pasa. Esa es la idea de esta parte. Así que yo creo que ya es hora. Tienen ustedes otra asignatura. Así que si hay alguna duda, por favor, me la hacen ver. Y traten de hacer las tareas que están ahí, las evidencias que dicen esos materiales, el polinomiales 1, 2 y 3. Ahí hay unos cuadritos en donde le pide a ustedes que resuelvan esas actividades. Así que por favor las resuelven. Y me van enviando esas evidencias, mándenme fotos de eso que van haciendo. Si hay alguna duda también me la hacen ver. Y pues ahí vamos a tratar de ir ayudándoles. Así que yo les agradezco mucho por su atención y nos veremos la próxima, primero Dios.